Bueno, vamos a leer en el Evangelio de Mateo, capítulo 21, a partir del versículo 23 hasta el 27. Cuando vino Jesús al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Respondiendo Jesús les dijo: yo también os haré una pregunta, y si me contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí diciendo: si decimos del cielo, nos dirá: ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, tememos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondiendo Jesús, dijeron: no sabemos. Respondiendo a Jesús, dijeron: no sabemos. Y él también les dijo: tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. El título del sermón de hoy es: no hay peor sordo que el que no quiere oír. Normalmente no leo los sermones por una causa principal, es que no los escribo, y como no los escribo difícilmente los puedo leer. Pero hoy hay bastantes versículos, de manera que parte de este sermón pues será leído. O sea que si me veis muchas veces mirar a los papeles es pues eso, para no hacer el sermón demasiado largo, porque hay muchas ideas y muchos textos, y no enrollarme más de la cuenta. Bueno, Evangelio según Mateo, Evangelio según San Mateo. Qué bonita palabra, Evangelio. Pacto, hablaba Abraham. ¿Y eso del Evangelio qué es? ¿Alguien puede decirme lo que es el Evangelio? Eso es. Vicente nos dice: el Evangelio, la palabra Evangelio significa buenas noticias. Es una palabra que los escritores del Nuevo Testamento ya se encontraron en la época en la que vivían, en el tiempo que vivían. No se inventaron ellos la palabra Evangelion, buena noticia, sino que la utilizaron del mundo en el que vivían, buena noticia. Entonces es una buena noticia que habla acerca de algo. Y la palabra evangelio no siempre se refiere exactamente a la misma cosa. Cuando usamos la palabra evangelio podemos referirnos al evangelio de Mateo, de Marcos, de Lucas, de Juan. Es decir, ¿qué es el evangelio de Marcos, de Mateo, de Lucas, de Juan? El evangelio es la buena noticia que se cuenta sobre lo que hizo Jesús, ¿verdad? Es un relato acerca de Jesús. Os he dado a conocer el evangelio de Jesucristo. Es un evangelio que habla acerca de lo que Jesús hizo, de este nuevo pacto que Jesús vino a establecer con nosotros. Pero hay también otra dimensión muy importante, no son antagónicas, que no es el evangelio sobre Jesús, sino es la buena nueva, el evangelio que Jesús anunciaba. Entonces Jesús anunciaba el evangelio del reino. Este es el anuncio que hacía Jesús. Jesús hablaba del reino. Esta era su proclamación. Cuando Juan es encarcelado, cuando Jesús sabe que Juan está encarcelado, dice Mateo 4:17, dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Aquí Jesús comienza a predicar el evangelio del reino, comienza a proclamar algo muy importante, algo que tiene una trascendencia para nosotros tremenda. Es que el reino de los cielos, es la expresión que utiliza Mateo, el reino de Dios ha venido a este mundo, ha venido con él, ha venido con Jesús. Pero esa es la noticia que Jesús está anunciando. Por fin ha llegado el tiempo. Ha llegado el tiempo de ese nuevo pacto que estaba prometido en el Antiguo Testamento. El Don Lat, en una obra que se llama El Evangelio del Reino, dice lo siguiente: Hesíodo soñó en una edad dorada perdida en el pasado lejano. No vio brillo alguno en el presente. Tuvo inquietud constante por el mañana y ninguna esperanza en el futuro.
Platón describió un estado ideal organizado sobre principios filosóficos, pero él mismo comprendió que su plan era demasiado irreal para realizarse. Virgilio cantó a alguien que libraría al mundo de sus padecimientos y por quien el gran discurrir de las edades comenzaría de nuevo. La fe de hebreos y cristianos expresa su esperanza en términos del reino de Dios. Esta esperanza bíblica no es de la misma categoría que los sueños de los poetas griegos, sino es parte del corazón mismo de la religión revelada. La predicación del reino de los cielos fue central para Jesús. Es de lo que Jesús hablaba, lo que Jesús proclamaba, lo que Jesús enseñaba. Mateo 9:35 dice: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Era la buena noticia que se anunciaba a las personas sencillas, a las personas humildes. El evangelio se empieza a predicar en Galilea, no en Jerusalén, en Galilea. Y es para gente humilde, para gente sencilla, para todo aquel que quiere escuchar. ¿Os acordáis del Sermón del Monte? Pues para esos es el reino de los cielos. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y cuando los discípulos de Juan se acercan a preguntarle a Jesús y decirle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos otro? Y en Mateo 15:5 se ve la contestación de Jesús. Hay que esperar. ¿Eres tú ya el que va a traer el reino o quizá todavía no ha venido el reino? Jesús dice que el reino se ha acercado, pero ¿esto qué significa? ¿De verdad que ha venido? Juan está preocupado por eso. Y Jesús le contesta a estos emisarios que venían por parte de Juan y les dice: los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que Juan sacase sus conclusiones. Pero significa que el reino de los cielos, que el reino de Dios ha venido a este mundo y ha venido con Jesús. Y cuando Jesús envía a sus discípulos, estoy citando solamente textos del Evangelio de Mateo. Podéis pensar que hay paralelos en el resto de los evangelios. Cuando Jesús envía a sus discípulos, ¿qué les dice? Mateo 10:7. Y yendo, les manda, dice: y yendo, predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Esta es la buena noticia. Este es el evangelio, que el reino de los cielos está en medio de nosotros, que el reino de los cielos ha venido, que el reino de los cielos ha llegado. ¿Qué necesitaban en ese momento las personas? ¿Cuál era su necesidad fundamental? ¿Qué querían los cojos? ¿Qué querían los ciegos? ¿Qué querían los paralíticos? ¿Qué querían los que no tenían esperanza? Que viniera a ellos el reino de Dios. Los que estaban oprimidos por Roma, los que estaban conquistados, los que vivían en pobreza. Y yo pienso, ¿qué es lo que necesita o lo que necesitamos en tiempos de guerra los hombres de hoy? ¿Qué necesitamos hoy? En el fondo de nuestra alma y de nuestro corazón, que el reino de Dios venga. Por eso Él nos enseñó a orar: venga a nosotros tu reino, venga a nosotros tu reino. Y ya había llegado, ya estaba allí. Y Jesús les dice, después de haber predicado el reino con palabras y con hechos, después de haber enseñado
ilustrando con esas parábolas. Hay tantas parábolas del reino que no vamos a entrar ahora, pero era su enseñanza. El reino de los cielos es semejante a... Y mientras tanto, sanaba, curaba, liberaba a los que estaban presos de los demonios. Pero ahora ha llegado el tiempo de partir. Ahora tienen que ir a Jerusalén. Y Jesús, aún estando en Galilea, les avisa. Mateo 16, 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Mateo 17, 22 y 23. Estando ellos en Galilea, o sea, en la parte norte de Palestina todavía, ¿verdad? Estando ellos en Galilea, Jesús les dijo: el Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecían en gran manera. Claro, no sabían todavía, no entendían que esta era la sangre del nuevo pacto, que por ellos iba a ser derramada. Nos contaba ayer en la escuela bíblica el profesor, ¿verdad?, que el pacto se hace por medio de la sangre. Entonces Mateo, en el capítulo 20, 18 y 19, dice ya cuando están caminito ya de Jerusalén, dice: he aquí subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen. Mas al tercer día resucitará. Por eso estamos hoy aquí, porque es domingo y celebramos la muerte y la resurrección de Cristo. Y no solo la muerte, también la resurrección. Y ahora estamos, este es el contexto del texto que nos toca hoy comentar, y ahora estamos en la última semana de la vida de Jesús. Ya han llegado a Jerusalén, ya están en Jerusalén. ¿Y dónde está Jesús? Jesús está en el templo. Y Jesús está enseñando. Y Jesús sigue denunciando y enfrentándose a esa religión falsa, esa religión de mentira, esa religión de exterioridad. Y enseñando frente a esa mentira, está enseñando, está hablando acerca de un reino que es de verdad y un reino que es real. Que no es un juego, como decía un misionero que yo conocía, decía: no juguemos a la iglesia, ¿no? Jesús predica un reino que no es un juego, un reino que es un reino de verdad. Y se enfrenta a esa religión falsa. Falsa porque había convertido, como veíamos la semana pasada, había convertido el templo de Dios, la casa de Dios, en una cueva de ladrones. Y decía Carlos: es que está mal engañar a la gente. Pero es que engañar a la gente en la casa de Dios y con las cosas sagradas, yo no sé si hay algo más ruin. Eso es falso, eso es mentira. Esa es una religión horrible. Y además de falsa, pues si esto fuera poco, que ya es bastante, además de falsa, estéril. Era una religión estéril porque ¿qué producía? Ese tipo de religiosidad, ¿qué produce? No solamente qué producía, ¿qué produce hoy ese tipo de religiosidad? ¿Legalismo? Una religión falsa y sin frutos. Como la higuera que encuentra Jesús en el camino, también va a ser secada, va a ser arrancada. Es un mensaje tremendo. Me decía mi cuñado Gumer, en el grupo de crecimiento, que os animo, por cierto, a estar en un grupo de crecimiento. Pues mi cuñado Gumer, que es agricultor, hizo un comentario que me pareció interesantísimo. Dijo: la higuera es el árbol más difícil de secar. La higuera es el árbol más difícil de secar. Dice, una higuera, dice, la cortas, le echas sal, tal, y crece la higuera. Qué curioso, ¿eh? Yo eso no lo sabía. Le dije: Gumer, lo voy a anotar para el próximo día comentarlo. Pero aún el árbol más difícil de secar
sería secado. Porque cuando no hay fondo, cuando hay mentira, cuando no hay raíces, ¿qué pasa con una planta? Aunque sea una higuera, que al final se seca y esa religión falsa un día será destruida. Como Jesús secó la higuera de la misma manera. Y va a decirles palabras muy duras. Esto es lo que vimos la semana pasada, pero las semanas que vienen a continuación, Jesús va a decirles cosas muy duras a estos legalistas. Les va a decir que los publicanos y las prostitutas, los publicanos, que era lo peor que había, que eran los que cobraban impuestos al pueblo de Israel a favor de los romanos, pues esa gente tan mala, o esas prostitutas tan moralmente deleznables, esas y esos entrarían antes que ellos en el reino de los cielos. Eso es lo que va a decir la semana que viene. Va a hablar de unos labradores que mataron al hijo del dueño de la viña que les había sido arrendada. Y sabéis, la viña significa el pueblo de Israel. Nos va a hablar o les va a hablar de unos convidados que se perdieron el banquete de bodas. Unos porque no querían ir y otros porque no estaban preparados, y así muchas más cosas. Este es el contexto en el cual Jesús está hablando. Y mientras estaba enseñando estas cosas, y mientras estaba haciendo estas cosas, secando una higuera, expulsando a los mercaderes del templo y enseñando estas parábolas, dice el texto, cuando vino al templo, los principales sacerdotes y ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba esto, mientras enseñaba. Y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Esta es la pregunta que le hacen. ¿Con qué derecho haces esto que estás haciendo? ¿Quién te ha dado a ti autoridad para meterte aquí en el templo y hacer estas cosas y decir estas cosas? Habían visto las señales. Habían visto las señales porque el texto que vimos la semana pasada, Mateo 21:14, y vinieron a él en el templo ciegos y cojos y los sanó. Es decir, había señales. Y estas señales, esta gente que le va a preguntar, las habían visto. Y habían oído a los niños decir, ¡Hosana! ¿Y qué hicieron? ¿Qué hicieron? Se enfadaron. Se enfadaron. Pero las señales las habían visto. Y los ciegos veían y los cojos andaban. ¿Jesús tenía el poder para sanar? ¿Jesús tenía poder para sanar? Sí. Esto no lo discuten. La pregunta es, ¿tenía Jesús autoridad para hacerlo? Y son dos cosas diferentes, distintas. Y es muy importante, mirad. Hay dos palabras. Pequeña clase de griego hoy. Dos palabras relacionadas pero distintas. Una es la palabra dinamis. La palabra dinamis significa poder. De ahí viene la palabra dinamita. Un coche, por ejemplo, tiene poder para estrellarse contra un muro y romperlo. Tiene fuerza, tiene dinamis para hacerlo, sí. Por eso es la palabra dinamis, es poder, es capacidad. Ahora, la palabra ejusía significa autoridad, ejusía. Ejusía no es si uno tiene poder, sino si uno tiene derecho a hacerlo. ¿A ti te pueden detener por la calle? Sí. Puede salir un asaltante, un ladrón y te puede detener. ¿Pero con qué autoridad lo hace? ¿Con qué ejusía? ¿Quién le ha dado permiso? ¿Tiene poder si tiene una pistola? ¿La pistola es poderosa para matar? Sí. Para dar miedo también, yo me paro. Ahora, ¿tiene autoridad? ¿Tiene autoridad para pararte? Un policía también te puede parar. ¿De dónde le viene la autoridad? Y eso, por esa ejusía
es precisamente por lo que le están preguntando los principales de la sinagoga, los sacerdotes. ¿Con qué derecho, no con qué poder, sino con qué derecho haces tú estas cosas? Y vamos a analizar un momentito la pregunta. A ver, en mi opinión, la pregunta es ¿impertinente o absurda? Es decir, si esta gente que le pregunta esto sabía la respuesta, sabía lo que iba a contestar Jesús, la pregunta es impertinente, porque ya saben la respuesta. Y si no lo sabían, la pregunta es absurda. Es absurda porque parte de la más absoluta ignorancia. Ahora, claro, se dice, es que la ignorancia es lo más atrevido que hay. Pues sí, son muy atrevidos, son muy estúpidos. Porque no saben, ignoran quién es el que está delante de ellos. Y si lo saben es peor. En el mejor de los casos es que no se están dando cuenta que tienen delante de ellos al Mesías. Porque si lo saben, ya os digo, la cosa todavía pinta más fea. Entonces le preguntan, ¿con qué derecho haces tú estas cosas? Una pregunta fuera de lugar. Si tú sabes quién es quien tienes delante, fuera de lugar. Y si no lo sabes, también. Las tormentas no le preguntaron a Jesús, ¿con qué autoridad nos calmas? A los panes y a los peces no se les ocurrió que Jesús pudiera no tener autoridad para multiplicarlos. Los espíritus inmundos no querían ser atormentados, pero le llamaron Jesús, Hijo de Dios. Las aguas del mar no le objetaron quién le había dado autoridad para andar sobre ellas. Jairo no le cuestionó quién le había dado autoridad para resucitar a su hija. El paralítico no le preguntó quién le había dado poder para perdonar sus pecados. Los ciegos de nacimiento tampoco lo hicieron para preguntar quién le había dado poder para cuidar su ceguera. Los enfermos no le dijeron con qué derecho nos sanas, o los leprosos inquirieron con qué derecho nos tocas. Pero los listos, los sabios, los principales y los sacerdotes, sí. Sencillamente porque no sabían quién tenían delante. Y si lo sabían, peor. Y suele ser así, que los listos lo saben o lo sabemos todo, menos lo más importante. Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Mateo 11, 25. Entonces la pregunta es impertinente o absurda. Pero por otro lado también la pregunta es estúpida y revela lo que hay en el corazón de los que la hacen. Pensad un momento. Digo que la pregunta es absurda. Pensad un momento, ¿qué esperaban que Jesús respondiese? Ponerse en su lugar. Vamos a ponernos en los zapatos de estos escribas. ¿Qué podía responder Jesús? ¿Quién te ha dado autoridad para hacer esto? Jesús podía contestar, nadie me ha dado autoridad, ¿verdad? ¿Iba a contestar Jesús que nadie le había dado autoridad? Podría decir, el príncipe de los demonios. ¿Con qué autoridad les expulsas? Con la autoridad del príncipe de los demonios. Mateo 9:32, los fariseos decían, por el príncipe de los demonios, echa fuera demonios. Pero iba a decir Jesús que los expulsaba por el príncipe de los demonios. ¿Con qué autoridad les expulsas? Con ninguna. ¿Con qué autoridad haces esto? Con ninguna. Una posibilidad. Con la autoridad que me ha dado el príncipe de los demonios. ¿Pero va a decir eso Jesús? ¿Qué va a decir Jesús? Que lo hace con la autoridad que le ha dado a su Padre. Pero es que si dice que es con la autoridad que le ha dado a su Padre, estos no se lo van a creer. ¡Blasfemia! Entonces, ¿qué quieren? O sea, ¿qué tipo de pregunta es esta? Es una pregunta estúpida y malintencionada. No hay peor sordo que el que no quiere oír. No hay peor sordo que el que solo oye lo que quiere, el que solo se oye a sí mismo.
Y esto no les pasaba solo a ellos, esto nos pasa a todos. Aunque claro, uno piensa, si así eran los líderes, ¿cómo sería el resto? Pero es una característica general del ser humano, estar cerrados en nuestras propias convicciones, en nuestras propias ideas, en nuestros propios prejuicios y no ser capaces de escuchar lo que tenemos delante porque no queremos oírlo. Aún así, aunque Jesús tiene delante a estas personas con estas preguntas, Jesús tiene algo que hacer, tiene algo que decir a ellos y a nosotros. Jesús nos invita a mirar para adentro y descubrir quiénes somos nosotros y quién es Él. No se fue, no les abandonó. Respondiendo Jesús les dijo, yo también os haré una pregunta, y si me contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. Entonces Jesús les hace una pregunta. Y la pregunta de Jesús no es una obviedad, no está puesta ahí para rellenar un hueco. Las preguntas de Jesús no son nunca una obviedad. Jesús enseña muchas veces con discursos tan bonitos como el Sermón del Monte, pero Jesús enseña también muchísimas veces con preguntas. Unas cuantas del Evangelio de Mateo, empezando por el Sermón del Monte. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvanece, ¿con qué será salada? La pregunta de Jesús. Es una pregunta profunda. Jesús hace preguntas que enseñan mucho. Tú eres la sal de la tierra. Si tú eres sal y no salas, ¿qué pasa contigo? ¿Qué pasa contigo? Mateo 12:48, cuando vienen a decir, oye, tus hermanos y tu madre te están buscando. Mateo 12:48, respondiendo él al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Vaya pregunta. ¿Quiénes son los hermanos y la madre de Jesús? ¿Quién es la familia de Jesús? ¿Qué es Jesús de ti? Tú piénsalo, piénsalo. Cuando Pedro camina sobre las aguas, Mateo 14:31, y se hunde, ¿verdad? Unos, seguramente que han andado kilómetros y kilómetros sobre el mar, dirán, ¡ay, qué poca fe tenía Pedro!, ¿verdad? Pero Jesús le dijo, extendiendo su mano, le asió y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Vaya pregunta. ¿Por qué dudamos? ¿Por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? ¿Por qué dudamos? Mateo 16:15. Esta es la pregunta, este es el súper preguntón que decía Pablo cuando le tocó la predicación sobre este texto. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Esta es la súper pregunta. ¿Tú quién dices que soy yo? ¿Tú quién dices que es Jesús de Nazaret? Mateo 16:26. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿Hay algo más importante que tu alma? ¿Hay algo más importante que tu vida? Piénsalo. ¿De qué te vale ganar todo si pierdes tu alma, si pierdes tu vida? Mateo 19:17, él dijo, ¿por qué me llamas bueno? ¿Verdad? Ninguno hay bueno. Y esto se lo dice a uno que se ha acercado a él con la pregunta, ¿qué puedo hacer de bueno para ganar la vida eterna? Pero bueno, chaval, ¿tú qué entiendes qué es lo bueno? ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es bueno? Son preguntas todas ellas muy profundas para verlas tan rápido, así que no las vemos, pero sí las comento para que veáis que Jesús enseñaba muchas veces con preguntas. En Mateo 20, lo hemos visto hace poquito tiempo, ¿podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado? ¿Y cómo respondemos a estas preguntas? ¿Y cómo nos enfrentamos con estas preguntas? Revela muchísimo de cómo es nuestro corazón. Analiza nuestra alma desde dentro. Entonces Jesús, a estos que han venido, a los jefes de la sinagoga, Jesús
les pregunta, el versículo 25, ¿el bautismo de Juan de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Entonces ellos discutían entre sí diciendo, si decimos del cielo nos dirá, ¿por qué pues no creísteis? Esto es lo que piensan ellos, ¿verdad? ¿De dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Si decimos del cielo, ¿por qué no creímos a Juan el Bautista? Versículo 26. Y si decimos de los hombres, tememos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondiendo a Jesús, dijeron, pues no lo sabemos. Vamos a analizar la respuesta. Es una respuesta calculada, ¿verdad? Ellos se ponen a hacer sus cábalas, a analizar las cosas, y yo creo que no está mal calcular las respuestas. Hay quien habla antes de pensar. No sé cómo se puede hacer esto, pero hay gente que lo hace. Primero hablan, primero la sueltan y luego piensan lo que han dicho. Bueno, pues yo creo que es mejor pensar primero lo que uno dice. Pero bueno, ahora, esta respuesta es un cálculo interesado. O sea, es un cálculo, sí, eso está bien, pero es un cálculo interesado. Interesado no por la verdad, sino es un cálculo interesado por la conveniencia personal. Este es el quid de la cuestión. No les interesa cuál sea la verdad. Les interesa solamente mantener su estatus, lo que les pueda ser provechoso. No les interesa para nada, y aquí está la cuestión de la falsedad, no les interesa para nada y lo más mínimo la respuesta que pueda dar Jesús. Si es que por lógica ya se lo podían haber imaginado. No les interesa. Y como no les interesa la respuesta, pues Jesús tampoco se la da. Jesús no les responde. Les dijo, yo tampoco os digo con qué autoridad hago estas cosas. No os lo digo porque es que no os interesa. No hay peor sordo que el que no quiere oír. Y el que no quiere oír se quedará sin saber la verdad. Una verdad que puede cambiar la vida, una verdad que puede cambiar tu vida. Y esto es muy importante para nosotros. El Hijo de Dios no puede vivir de espaldas a la verdad. No podemos vivir de espaldas a la verdad, porque el padre de la mentira es el diablo. El apóstol Pablo en 2 Corintios 13:8, porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. La verdad va unida a la fe cristiana. No podemos nada en contra de ella, pero sí por ella. El cristiano debe amar, buscar y seguir la verdad, porque él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. El cristiano debe permanecer en la verdad, porque Jesús dijo a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan 8, 31, 32. Y por último, el cristiano debe crecer en la verdad y proclamarla, porque es la verdad y no la mentira la que también hará libres a los hombres. ¿Y por qué es este el mandato que Jesús nos encomendó? Al final del Evangelio de Mateo podemos leer los dos últimos versículos, estas palabras. Toda potestad, no todo poder, toda potestad. Ejusía, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Esto es lo que significaba, lo que le pusieron por nombre al principio del Evangelio y le pondrás por nombre Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Y él dice, yo estaré con vosotros todos los días. Y Jesús está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Y qué hicieron ellos? ¿Sabéis lo que hicieron? Basta leer el libro de los Hechos de los Apóstoles para saber qué hicieron aquellas personas que conocieron y escucharon a Jesús. En el templo de la Hermosa, capítulo 3 del libro de Hechos, un cojo de nacimiento que está pidiendo limosna y Pedro le dice, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda.
Esta es la buena noticia. Este es el Evangelio. Que los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres les es anunciado el Evangelio. Lo hemos leído antes, Mateo 11, 4 y 5. ¿Y sabéis lo que pasó? Que al día siguiente de esa sanidad, los gobernantes, los ancianos, los escribas y el sumo sacerdote Anás, Hechos 4:7, se acercan a ellos y les preguntan: ¿con qué potestad, dinamis, o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? De la misma manera que persiguieron a Jesús, de la misma manera que no quisieron oír o que no queremos oír o que no se quiere oír, que no se quería oír el mensaje del reino en aquel momento, no se quiere oír hoy. Pero la respuesta fue contundente. Puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por este nombre está este hombre sano en vuestra presencia. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Él tiene toda la autoridad, Él tiene todo poder, pero nosotros en su nombre somos llamados a llevar ese poder del Evangelio del reino al mundo en el que nos ha tocado vivir. Porque este reino ya se ha acercado, porque este reino ya ha venido. Sabemos que un día vendrá en plenitud, pero el reino ya se ha acercado. El reino entre nosotros está. Porque este reino ya ha comenzado. Porque hay maravillas y milagros. Cada vez que un ciego ve, cada vez que alguien que antes no veía y ahora ve, hay un milagro. Aunque fuera un traficante de esclavos y tuviera que escribir una canción que se llamaba Sublime Gracia, fui ciego, mas hoy puedo ver. Cada vez que una persona que no podía oír la voz de Dios abre los oídos de su corazón y es quebrantada por el poder de la palabra de Dios, hay milagros. Cada vez que alguien egoísta, como somos todos por naturaleza, ayuda a otro, hay milagros y maravillas. Cada vez que un hombre que no puede caminar porque está hundido y abatido sin esperanza, y en el nombre de Jesús se levanta y se pone en marcha, hay milagros. Cada vez que una persona atada por el peso de la culpa experimenta el gozo de saber que sus pecados son perdonados, hay milagros. Cada vez que alguien que no tiene vida ni esperanza recobra el aliento y siente de nuevo la vida verdadera que es insuflada por el Espíritu de Dios, hay milagros y maravillas. Cada vez que ocurren estas cosas, hay maravillas y milagros porque el reino de los cielos se ha acercado con poder y autoridad. El que tiene oídos y quiera oír, que oiga.